Conversar un tema definitivamente importante en el país, este tráfico de fauna silvestre, si es un problema para Venezuela, si esto ocurre en otras partes del mundo. Y ya tenemos en línea telefónica a John Paul Rodríguez, biólogo con doctorado en ecología, en biología evolutiva de Princeton University. Es investigador titular en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, cofundador y presidente de Provita, y preside la Comisión para la Supervivencia de las Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Así que ya lo tenemos en línea. Vamos a estar conversando también con la veterinaria Grecia Marquís, pero mientras vamos ya a comenzar la conversación con John Paul, que lo tenemos aquí en línea. John Paul, bienvenido. Buenos días. Hola, buenos días. Siempre un gusto hablar con ustedes. A ver, el Ministerio Público ha designado a la Fiscalía 88 Nacional, con competencia en defensa ambiental y delito ambiental, a atender una denuncia pública en la que se hace referencia al contrabando de fauna silvestre. Ese es el tema principal acá. ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando, John Paul? Sí, bueno, la sobreexplotación de fauna y flora y fungi, los hongos, es un tema muy importante a nivel global. De hecho, es la amenaza principal para todas las especies del mundo. O sea, es decir, cuando uno hace un catálogo de todas las amenazas en la lista roja de UICN, encontramos que la número uno es la sobreexplotación. Gran parte de esa sobreexplotación es ilegal en ambientes como los acuáticos, ambientes marinos o los árboles, por ejemplo, es una amenaza muy grande, muy por encima de otras como sería la destrucción de hábitat y las especies invasivas del cambio climático. Es realmente fundamental. En Venezuela hemos estado trabajando durante como 30 años estudiando el tráfico de algunas aves como la cotorra margariteña en la isla de Margarita y como el cardenalito en tierra firme y encontramos peculiaridades únicas de cada uno de estos tipos, ¿no? En la isla Margarita es un comercio más bien nacional, doméstico, enfocado mascotas para acompañar, ¿no? Como miembros de la Ujú, familia. ujú. En el caso del cardenalito, vemos un comercio que más bien es un comercio organizado por criadores, donde el objetivo es criar canarios rojos, que son muy cotizados en este mundo de los coleccionistas de aves. Entonces, cuando nos ponemos a pensar en soluciones a esos dos tipos de comercio, de tráfico tan distintos, es súper importante conocer, tener la evidencia, tener la información. Y el trabajo que Claro. hacemos en Provita, el trabajo que hacemos en Provita, en IBIC, justamente es ese, es documentar, es proveer la evidencia para que las decisiones, las políticas públicas estén ancladas en el mejor conocimiento posible. Claro, John Paul. ¿Y qué hacer? O sea, fíjate, has dicho que hay dos tipos de acción en ese sentido. La una, la persona que quiere llevarlo para su familia, para sus muchachitos, una mascota, un pajarito, yo no sé. Ok, pero hay otra que no, es por un tema comercial, es sacar lucro de esas aves o de esas especies que además, bueno, corren riesgo, ¿no? ¿Qué hacer si alguien quiere, pues, tener ¿cómo te acercas tú a tener una mascota en tu casa que tenga un origen Claro. controlado? Bueno, ¿cómo lo haces, John Paul? Claro, no, esa es la clave, eso es exactamente la Ajá. clave. La clave es que hay muchos animales que son criados como mascotas, que no requieren la extracción de animales silvestres, no requieren presión sobre la naturaleza, sino bueno, en las tiendas de animales muchas veces la gran mayoría de los animales en las tiendas de animales son animales criados para la venta. Hay muchísimas aves, hay muchas alternativas, hay reptiles como lagartijas, hay peces. ¿Qué te puedo decir? Realmente las Tortugas, opciones desde el tortugas, punto de exacto, vista de mascotas tortuguitas. Ujú. legalmente, claro, mascotas legalmente obtenidas, hay muchas oportunidades y nosotros siempre invitamos a todos los consumidores de estas mascotas que se inclinen por esas, que se inclinen por aquellas que son Exacto, producidas para exacto. satisfacer el mercado. Ujú. ¿Cuáles son esas especies en nuestro país? Ustedes que saben de Provita, pues ni hablar, que saben qué está ocurriendo con nuestras especies y cuáles son las que están en riesgo, John Paul. Sí, bueno, tenemos en Venezuela una peculiaridad y es que hay una diferencia muy grande entre las especies que están al norte y las especies que están al sur. Al sur de Venezuela hay grandes extensiones de bosque todavía, en condiciones muy bien conservadas y las especies que habitan en esos ecosistemas tienden a estar
en buenas condiciones comparativamente y cuando uno compara con otras partes del mundo. Ujú. Aquellas que están al norte, donde la población humana es mucho mayor, donde la coexistencia con, con, con ciudades y con zonas agrícolas y urbanas y etcétera, es tanto más grande, el riesgo es mayor. En el caso del comercio, algunas aves son las principalmente traficadas, como es el caso del cardenalito, que Ujú. es muy cotizada, pero hay otras aves relacionadas cercanas al cardenalito también. Eh, hay datos no confirmados que existe una extracción muy intensa de aves de canoras y ornato por Trinidad. Realmente no es un tráfico que hemos documentado nosotros o hemos verificado. No podemos decir con certeza las cifras, pero Ujú. sí hemos escuchado que hay algunas vías por las cuales siguen saliendo de vez en cuando. Hay envíos internacionales que son confiscados y interceptados por las Claro. autoridades. Aquí en Venezuela también, aquí también hay bastante trabajo de control y de decomiso. Entonces, bueno, hay mucha gente trabajando de manera Sí. incansable, digamos, contra una fuerza muy intensa que es el tráfico de estas Claro. especies. No, John Paul, y bueno, uno va al Ávila y ve cientos de querrequerres y habrá algún loco que pensará meter un querrequerro en una bolsa y bajarlo. O sea, por favor. Yo no digo que eso no exista, pero para eso tiene que haber la autoridad, justamente. Sí, no, el reto siempre, y eso ocurre en todo el mundo, el reto es que las redes de tráfico son redes muy organizadas, son redes que participan, está conocido en el mundo que el tráfico de fauna silvestre está compaginado con el tráfico de drogas, el tráfico de armas y incluso el tráfico de humanos también. Entonces son las mismas redes que intervienen en todos estos diferentes comercios y son redes muy organizadas y con muchísima capacidad. Entonces es muy difícil para muchos gobiernos en el mundo, especialmente en los países menos desarrollados, es muy difícil competir contra estos grupos Claro. organizados. ¿Cómo prote Es cómo un pro reto muy grande. claro, cómo proteger, John Paul, cómo protegemos a esos a esa Sí, fauna? Ya a nivel de bueno, yo creo que ciudadanos, de nosotros ciudadanos, ¿cómo hacemos, pues, esa parte? bueno, nosotros hemos visto en la UICN que un mecanismo muy efectivo es el aprovechamiento sustentable de las especies. O sea, yo entiendo que para muchas personas es inaceptable que se trafique legalmente inclusive. Sin Ujú. embargo, cuando vemos en algunos lugares del mundo donde se legaliza el comercio, donde se transfiere la responsabilidad y los beneficios a las comunidades locales, donde la gente que coexiste con los animales en vida silvestre encuentran un beneficio económico de protegerlos y comerciarlos de manera legal, encontramos en muchas partes del mundo que esas especies se recuperan y más bien se convierten en una fuente de bienestar para las poblaciones locales. Ujú. Sin duda que eso requiere una participación Del eh, ciudadano, claro, claro, de también. ciudadanos, de los gobiernos locales y gobiernos nacionales, de las fuerzas, las autoridades de diferentes tipos. Sin duda que requiere coordinación y organización, pero si muchos países del mundo lo han logrado, es muy común en países africanos, por ejemplo, que el turismo de naturaleza y la cacería con fines deportivos genera muchísimos recursos Ujú. para comunidades locales y no está libre de controversias para nada, es un tema delicado y complejo, Claro. pero yo sí creo que debemos empezar a pensar de forma más creativa nosotros mismos, no Mm, solamente ujú. en el castigo y con la persecución de los traficantes, sino también buscar la forma de que este tipo de actividad comercial sea legal y esté disponible para las comunidades locales como fuente de ingresos. Claro, porque eso elimina, o sea, al tú quitarle digamos, la perversión a la cosa, pues se convierte en algo menos complicado, ¿no? Claro, y todos ganan, las especies y las Exactamente. personas. Ustedes en Provita están haciendo un trabajo así, John Paul, lo sé. ¿Qué otro tipo de trabajo hacen Sí, ustedes sí. en Provita? Háblanos de Provita. Bueno, Provita tiene casi 40 años de Lo sé, fundada, fue lo sé, fundada lo sé. Ajá. por un grupo de estudiantes de biología de la Universidad Central de Venezuela, cuando estábamos en los primeros semestres de la carrera. Y Provita trabaja en tres temas. Ujú. Investigación.
investigación y acción. La investigación, recogemos, nosotros somos basados en evidencias todo lo que hacemos nosotros. Entonces, tenemos mucho trabajo de recolección de información que incluye temas de especies, de ecosistemas. Hemos trabajado mucho con sensores remotos, con cambios de cobertura de bosques, bueno, con especies amenazadas, como ya te comenté, el cardenalito y la cotorra. Una gran cantidad de actividades, un poco cambio climático, no tanto como otros temas, pero trabajamos mucho en investigación. Educación es luego tomar esa investigación y transformarla en información que sea útil para los ciudadanos y para que a nosotros nos interesa mucho que la ciudadanía sea activa, esté bien informada, cuando participen en la toma de decisiones lo hagan con conocimiento. Y luego acción es intervenciones directas hacia especies amenazadas. En el caso del cardenalito y la cotorra tenemos un trabajo muy intenso y muy interesante Ujú. de estudios para promover el cambio de comportamiento hacia esas especies y hemos descubierto en los últimos 10 años aproximadamente que es muy interesante, es muy rica, es muy variada la complejidad de la interacción entre las personas y las especies y si no tomamos en cuenta, si no conocemos bien eso, entonces las intervenciones que hagamos no, tienen poca probabilidad de sobrevivir. Entonces, bueno, trabajamos en esos tres grandes temas y bueno, podemos dedicar muchos programas a Sí, hablar lo de Provita cuando sé, quieran. sí, lo sé, pero es que siempre he admirado la labor de ustedes, por eso no quería dejar pasar este instante, esta posibilidad de que conversaran un poquito de esas líneas, investigación, acción, educación, acción, que son al final líneas ciudadanas y también de los gobiernos, como tú dices, locales, nacionales, pero también de las personas, ¿no? Y eso hay que generar y sembrar esa conciencia, John Paul, sin duda. Claro, claro, no, al final, en última instancia, somos los ciudadanos Sí, los que influyen, que decidimos, y si estamos bien informados e interesados, seremos mejores desde el punto de vista ciertamente. de nuestras decisiones sobre especies y Entonces, ecosistemas. estemos muy pendientes de los cardenalitos y las cotorras, ya me quedó claro, ¿ok? Muy bien. Y bueno, por cierto, aprovecho la cuña, este año Ujú. logramos el récord de mayor número de cotorras volaron en Macanao de toda nuestra historia. Llevamos 3 años seguidos produciendo más de 200 cotorras por año de nidos naturales, o sea, mantenidas, cotorras producidas por cotorras, no por nosotros. Ah, Y ok. realmente es fantástico que a través de la protección de nidos, de evitar el saqueo, hemos logrado, en colaboración con mucha gente, incluido la alcaldía, la gobernación, los ministerios de ecosocialismo, dueños de tierras, bueno, la lista es muy larga de participantes y los ecoguardianes, que son los muchachos que son los que manejan este proyecto, junto con José Manuel Briceño, nuestro director allá en Nueva Esparta. Ujú. Y realmente es fantástico ver cómo uno va al campo y nota la abundancia, nota que ha crecido la población, nota que hay muchas más, nota que están menos asustadas por las personas. Y es una experiencia que les recomiendo a todos visitar y disfrutarlo porque es algo fabuloso. Qué bien, John Paul. Gracias por el contacto a esta hora. Muy buenos días, ¿eh? Muchísimas gracias Claro a que sí. ustedes y hasta pronto. Sí, señor, John Paul Rodríguez, biólogo con doctorado en ecología, biología evolutiva de Princeton University, además de investigación titular del IBIC y además cofundador y presidente de Provita. Conversamos de Provita ya al final de la entrevista. Hacemos publicidad de Román para continuar con más aquí en el Circuito de Éxitos.